Buenas tardes, soy Agustín Galaza Mario, les doy la bienvenida a su programa Conversaciones, hoy martes 15 de diciembre de 2020. Ya estamos exactamente a la mitad del mes, el último mes del año. Bueno, hoy vamos a platicar con mi amigo Víctor Ruiz Arrazola, desde Oaxaca, en Oaxaca, y también con alguien especial para nosotros en esta ocasión, bueno, y siempre, pero en esta ocasión porque vamos a tratar un tema bien importante relacionado con las mujeres y los periodistas. Graciela Machuca. Graciela Machuca es una periodista con una gran trayectoria de varios años en Quintana Roo. Ella ha trabajado para medios locales, allá en Cancún, en los municipios del centro del estado, y para medios nacionales. De hecho, ha sido corresponsal de algunos medios y recientemente, hace unos días, recibió el premio, déjenme decirles porque siempre me equivoco con nombres largos, recibió el reconocimiento a la trayectoria profesional en comunicación 2020. Bueno, pues ella está con nosotros hoy porque vamos a platicar sobre lo ocurrido hace un mes, el 9 de noviembre, cuando policías municipales de Cancún, pues bueno, atacaron la marcha feminista que estaba protestando por el feminicidio de una joven, y bueno, eso se volvió noticia nacional e internacional. A partir de ese día, del 9 de noviembre, hubo algunos despidos, reacciones, la ONU pidió que se investigara el asunto, mostró su preocupación sobre el tema y han transcurrido más de un mes bueno, han sucedido algunas cosas. Nos enteramos recientemente, ayer precisamente, que se anunciaron algunas investigaciones, pero de eso es lo que queremos que Graciela nos cuente y que Víctor nos ayude, porque él, como también ha sido defensor de derechos humanos, también, ya ve, siempre lo invitamos para estos temas que involucran periodismo, derecho a la información, libertad de expresión y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces les doy la bienvenida. Graciela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Si me escuchas, puedes poner tu audio, de favor, está muteado. Tenemos una fallita ahí. A ver, ahí, ¿ya? Ahí está. Ok, aquí tengo mi asistente porque has de saber que dependo mucho yo de estas cuestiones técnicas. Bueno, te agradezco mucho. Primero saludarte a ti y saludar a la audiencia que sigue puntualmente este semanario Noticias Somos Más 99. Agustín, qué gusto que te hayas tomado la molestia de hacer esta invitación y de tu interés por conocer los asuntos que aquejan a este estado. Generalmente, pues al hablar de Quintana Roo, pues todo el mundo piensa en el color de turquesa del mar, de las playas, la arena blanca. Pocos se percatan del sargazo porque nos vamos con el tiempo de verano, ¿verdad? El calor que contrasta con la playa y la buena comida, los mariscos y las mujeres, Cozumel, y pareciera que así de bonito es. Pero yo respeto todas esas bellezas y siempre, bueno, pugnamos porque continúe así, siendo el atractivo mundial y el polo turístico más importante de Latinoamérica, no solamente de México, el que aporta una buena parte de divisas a este país. Sin embargo, hay aspectos que por su relevancia, por su importancia, porque repercuten de una o de otra forma en esa industria sin chimeneas, 25 millones de turistas al año, que visitaron en 2018, en 2019, Quintana Roo, básicamente Cancún y la Riviera Maya, las islas.
por respeto a ellos y por que se incremente más, yo te hablo de 25 millones de turistas que bien le dan empleo a 800,000 connacionales, a unos 750,000, así para ser un poco más precisa, alrededor de 750,000 personas que trabajan, que es su sustento, la industria sin chimeneas en Quintana Roo. Esos 25 millones de turistas mantienen a un número importante de familias que muchas no precisamente son de Quintana Roo, muchos son llegados de otras partes del país y muchos son llegados de otros puntos del mundo. Hay sociedades interesantes, grandes, asentadas en la Riviera Maya y en Cancún, la sociedad cubana, los italianos, venezolanos, hay cualquier cantidad de canadienses, de americanos ni se dice, los norteamericanos les gusta mucho venir y muchos compran, ya tienen sus propiedades, ya viven, hombres y mujeres, parejas, familias completas, que han hecho de Quintana Roo su vida, han hecho su futuro, muchos llegan a vivir, muchos llegan a disfrutar sus vacaciones, otros llegan a vivir, otros a invertir y otros también a delinquir. A delinquir también llegan muchos. Cancún es un encuentro de soledades. El pueblo turístico es un encuentro de soledades. Yo así le he llamado. ¿Por qué? Porque mucha gente viene de otros estados en busca del sueño caribeño, el empleo, las oportunidades para invertir, para vivir, y eso pues hay que defenderlo, hay que cuidarlo, hay que decir las cosas que están mal para que Cancún siga siendo ese potencial turístico, esa fuente de empleo que ha sido hasta ahora. Claro, tiene sus matices por la pandemia. Este año no vamos a salir con más de 15 millones, o sea, hubo una baja de por lo menos 10 millones de turistas en lo que va de la pandemia. Se espera el repunte turístico, pero también ahí viene el repunte epidemiológico del COVID y eso también empiezan las líneas a llegar, pero también se empiezan a ir infectados y ahí nos paran los vuelos de Canadá, por ejemplo. Y es muy dinámico, es muy interesante también ¿qué te diré? Este fenómeno en el que se convierte Cancún. Mira, sí, eso es importante porque lo que nos cuenta Graciela es parte de un contexto que hace del estado de Quintana Roo, pues noticia mundial, siempre que suceden cosas como estas el mes pasado, ¿no, Graciela? O sea, tienen una repercusión aún mayor que en otros estados del país. Entonces, esto que de por sí fue grave, el ataque policial a manifestantes contra los feminicidios, bueno, pues tuvo una repercusión mayor, fue ahora sí que, como se dice, más tronante que en otros lugares que está ocurriendo lo mismo. Pero en sí y en el fondo del asunto están pasando cosas, ¿no, Graciela? ¿Cómo viste tú lo ocurrido el 9 de noviembre? Sí, yo antes de contestarte te quiero agregar un elemento que malamente Quintana Roo no ha tenido a bien diversificar su economía y todo ha estado a partir de que es estado, ¿sí? Cancún tiene 50 años, a partir de este tiempo que tiene, todo ha estado enfocado al turismo, todo al turismo, a promocionar, a dar apoyos, a incentivos a los inversionistas,
todo ha sido dirigido al turismo. Entonces, no se ha diversificado la economía. Eso nos hace todavía más dependientes del turismo. Deja de venir una línea de vuelos de Europa, deja de venir una línea de vuelos de donde sea, y bueno, pues entonces sí, se cierran los hoteles, se cierra, mandan a su casa a los empleados, y eso hasta ahora ha sido el puro discurso de cada candidato que ya va a fortalecer el campo, en el resto del estado, que es muy grande, la zona maya, la zona sur del estado. Sin embargo, eso ha quedado en discursos nada más. Pero bueno, yo quiero comentarte lo que pasó el 9 de noviembre. El 9 de noviembre detonó un feminicidio de una activista. Pero antes de eso, yo te quiero decir que la violencia ya viene siendo, pues en forma reiterada, año con año, no es nueva. Te quiero comentar que nosotros en Mayas Sin Fronteras llevamos un registro. Por ejemplo, mira, en el 2017 fueron asesinadas 36 mujeres con violencia, de las que el secretariado solamente reportó y tiene en su reporte 32. 4 no sé dónde las escondieron. Pero en el 2018 la situación se agravó con 84 mujeres que nosotros captamos de los diarios, de los portales fidedignos, y el secretariado solamente captó 58. Nosotros 84, que lo tenemos con fecha, lugar, algunos nombres, no todos tenemos nombres, pero muchos. En el 2019 fueron 74 mujeres muertas, víctimas de violencia. Y el secretariado registró 64. En lo que va de 2020, llevamos 58 nosotros registradas, mujeres víctimas de violencia, y el secretariado lleva 54, como que ya les ha dado un poco de vergüenza que los exhibamos. En el 2000, eso yo te hablo de las muertes de mujeres por violencia. Ahí están las muertas, los femicidios y los feminicidios. Y ahora voy a los feminicidios. En el 2017 fueron 16 feminicidios nosotros contabilizamos y el secretariado solo 4. En el 2018, Mayas Sin Fronteras, capturamos nosotros con puntos y comas, síntoma por síntoma, signo por signo, 15 mujeres como feminicidio. El secretariado solo 8. En 2019 ya les dio un poco más de vergüenza. 17 nosotros registramos como Mayas Sin Fronteras y el secretariado 16. En el 2020 nosotros tenemos 17 feminicidios, mientras que el secretariado tiene 11. Te quiero comentar que en Quintana Roo, desde el 27 de noviembre del 2007, tiene una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. En mayo de 2012 fue tipificado el feminicidio. El 15 de diciembre de 2015 fue solicitada la alerta de violencia de género, es decir, hace 5 años. Solicitaron la alerta de violencia de género. El 7 de julio de 2017, casi 2 años o 1 año y medio, fue decretada la alerta de violencia de género en Quintana Roo. Pero esto tiene un fondo, tiene un trasfondo. A partir de los gobiernos panistas, estoy hablando del 2000, sobre todo en Cancún, se dio una situación muy especial, que es la que ha detonado hasta el 9 de noviembre. El PAN
el gobierno panista de Vicente Fox asignó presupuestos a ONGs, a asociaciones civiles. Entonces, el presupuesto que había del Instituto Quintanarroense de la Mujer no se lo dieron al Instituto Municipal de la Mujer, sino que se lo dieron a gente identificada con ellos, por cierto, identificada con el PAN. Entonces, para allá se fue todo el presupuesto y quien debía de hacer las acciones, pues no las hizo. Está en total abandono y allá las organizaciones civiles, pues yo no digo que no las hicieran, pero por lo menos me tocó ver un cacareado Siam que era únicamente la simulación. Entonces, ya te imaginarás, nosotros tenemos alrededor de 18, 20 años, sobre todo en Cancún, donde está el problema más grave de violencia de las mujeres, está abandonado prácticamente. ¿A quién le pides cuentas? Si el instituto, si las instituciones formales no les quitaron el presupuesto, porque allá en las plazas que quieren asignadas como institutos para atender la violencia, las tienen otras personas que son totalmente ajenas, que están haciendo otras tareas. Yo no digo que no sean importantes, pero están haciendo otras tareas que no van precisamente a combatir, a prevenir, a ver que se sancione la violencia, que se repare, menos que se repare, pues por eso es que no quieren que se registre un feminicidio por temor a la reparación del daño, ¿verdad? De las víctimas indirectas. Entonces, esta situación un día tenía que detonar, un día tenía que proyectarse como con los números que te estoy diciendo. Yo tengo desde 2017 en esta gráfica, pero tengo todos los demás años. Pero, ¿qué sucedió en Cancún? Que una activista joven de 22 años, trabajadora de vender cigarrillos, de esos cigarrillos, no sé qué, de humo, de esos que usan los jóvenes. Electrónicos. Electrónico, perdón. Sí, Víctor, qué bueno que lo aclaras. Esta jovencita estaba en ese negocio, le pidieron en la noche que fuera a entregar una unidad de ese material, a venderlo, lo fue a vender y de ahí ya no se supo nada y ahí vino ya la cuestión que apareció al siguiente día en la noche, en un grado máximo de horror, de violencia, descuartizada en unas bolsas de nylon. La encontró un trabajador de la basura, ¿verdad? Pero no es la única, ella no es la única. Esta Bianca Alexis no es la única. Hay en Playa del Carmen, en Maletadas. Quiero decirte que hay una chica que no han localizado la cabeza, nomás encontraron el resto del cuerpo y eso porque la mamá es abogada y se dio a la tarea de localizar, hacer la investigación, ¿sí? Entonces, esta es una situación recurrente que ha sucedido, que nosotros alguna ocasión en una asociación en España, por ejemplo, le atribuimos todo a la impunidad. Todo esto es responsabilidad de la impunidad. ¿Y quién otorga la impunidad? Pues el gobierno. El gobierno no hay que, aquí no hay que ponerle otro apellido, ¿verdad? Entonces, esta niña, esta jovencita, Alexis, aparece descuartizada el domingo en la noche y el mismo lunes en la madrugada, una persona de nombre Lisbeth Lugo, que llegó a Quintana Roo hace, no sé, unos 2 años no más,
dijo que venía del campo algodonero, que ella venía a trabajar con la sociedad civil. Yo la conocí porque se presentó conmigo. Y ella manda alrededor de las 3 de la mañana una invitación ya estructurada para hacer la protesta del 9 de noviembre. Un activista de Chetumal localiza al gobernador el 9 en la mañana y le dice: gobernador, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? La situación es muy complicada. Y habla con él y de alguna manera pues él dice que va a apoyar. La activista se regresa a Chetumal porque fue a Cancún nada más a buscarlo, a personarse a un evento. Ella se regresa a Chetumal y ya están programadas todas las protestas que convocó la exfuncionaria de la Fiscalía en todos los municipios. Y dijimos, pues sí, o sea, es correcto, hay que ir a protestar porque cuántos feminicidios van ya, cuántas muertes de mujeres asesinadas, y vamos allá. Pero esa protesta en Cancún, como me preguntaste para no salirme, en Cancún es tierra de nadie. En Cancún se unieron grupos que cómo se enteraron de la protesta. O la exfuncionaria los invitó, o ellos solos por su lado se enteraron y partieron de varios puntos incluso a reunirse, primero a protestar en la Fiscalía, donde hicieron destrozos vandálicos, como creo que todos los vieron, ¿no? Trascendió por todos lados. Y de ahí se fueron al Palacio Municipal. Quiero decirte también que hay un elemento ahí que también juega un papel muy importante, que es el hecho de un periodo electoral en el que estamos. Es un estira y afloje de candidatos y una competencia leal y desleal que traen todos. Y por otro lado, pues Cancún es gobernado por una presidenta municipal emanada de Morena, y el gobierno del estado es Mara Lezama de Cancún, y el gobierno estatal pues es Carlos Joaquín, emanado del PAN y PRD, ¿sí? Que antes era del PRI. Y que sigue siendo, te voy a decir, no creas, tiene su propio PRI. Bueno, pues mira, entonces en medio de estos elementos se reúnen todos en la Fiscalía a protestar. Bueno, perdón, Graciela, para redondear lo de Carlos Joaquín, él es familiar de Pedro Joaquín Caldwell. Sí, medio hermano, son medios hermanos. Que ellos son de Cozumel. Sí, son familias tradicionales, es la casta divina, la realeza de Quintana Roo está en Cozumel, y son ellos los que en su momento tuvieron mucho poder. ¿Por qué? Porque tuvieron mucho dinero, o tienen todavía. Se murió el papá hace unos 4 años, 5 años va a tener, y que era un auténtico líder, pero era buen líder el hombre. Entonces, pues los hijos ya no salieron tan buenos, que digamos, por ve qué pasa. Y bueno, entonces, retomando el asunto, llegaron a vandalizar y de ahí se dijeron, vámonos al palacio ahora. Y llegaron al palacio de Cancún, donde, fíjate qué pasó, donde había unas vallas, porque alguien pensaba que podían ir para allá. Pero como en la Fiscalía había habido la protesta y las vallas habían sido proyectiles, las quitaron las vallas del palacio y nada más pusieron unas mamparas ahí tapando la puerta principal. Las ventanas se quedaron así, fue lo que se vandalizó, fue lo que se agredió terriblemente, y le querían prender fuego ya. Entonces, ahí, en ese momento, que la presidenta municipal dijo que estaba ahí adentro
que ahí estaba en el palacio, ¿sí? Yo no entiendo muchas cosas. En lugar de salir resguardada con sus policías, dar la cara, solidarizarse, pero ya en ese momento ya había, no sé, cualquier cantidad de gente que parecía estar muy distante ya de las protestas, de la legítima protesta de mujeres también, ¿sí? Ya había hombres ahí en los videos, hombres apedreando, ahí, pues ya, o la misma desesperación de la impunidad en la que han estado los casos. Había madres con pancartas, con los nombres de sus hijas, muchas asesinadas, otras desaparecidas, ¿sí? Se juntaron todas ahí a protestar. Y de repente se aparece la Guardia Nacional, se aparece la Policía Estatal, se aparece la Policía Municipal y empiezan a disparar, se empiezan a escuchar las detonaciones. Y luego dijeron ahí mismo en los chats que eran tiros al aire. Pero bueno, no fue así. No fue así porque están personas que tuvieron que operar incluso para retirarles los proyectiles de balas. Y fueron balas oficiales. Tal vez todavía no hemos digerido la gravedad que al gremio periodístico representa este tipo de eventos. Como que se hayan disparado balas oficiales a periodistas, casualmente. A 2 periodistas y a una activista. Eso todavía no lo digerimos. Es una muestra de que los gobiernos del partido político que sea, lo que están buscando, pues es amedrentar a la protesta social, a la libertad de expresión, la quieren seguir teniendo maniatada, y las disputas políticas a nivel local y estatal, pues generan ese tipo de escenarios, ¿sí? En donde todo el mundo aprovecha para poder sacar sus diferencias políticas y para también disminuir la capacidad que tenemos como defensores de derechos humanos y como periodistas para poder expresar nuestras opiniones, ¿sí? El hecho de que esa manifestación haya terminado con una balacera y agresiones directas a compañeros periodistas, ¿sí? Implica de que había una consigna, ¿sí? Alguien tenía una consigna de que esa protesta saliera mal, ¿sí? Para después los resultados negativos cargárselos a alguien. Y es así que el día de ayer la Fiscalía dio a conocer que los mandos, 7 mandos y dos oficiales, 2 agentes de tropa, fueron separados de su cargo y puestos a disposición de un juez para que deslinde responsabilidades. Y la pregunta que tengo para Graciela es, en esta situación, ¿cuál es la responsabilidad o cuál es el papel del mando único? Si a este momento estamos viendo que sancionan o inicia un proceso de sanción para los elementos municipales y sin embargo el mando único, quien se supone que define las estrategias, ¿sí? Está libre de culpa, e incluso el secretario de Ciudad Pública, de apellido Ibarra, de Capela Ibarra, pidió permiso, pero sigue operando en los hechos, ¿no? Únicamente está separado de palabra, pero sigue siendo el que está decidiendo qué pasa con el mando único en Quintana Roo, ¿sí? Únicamente de palabra se separó del cargo, pero esa es una burla para el pueblo de Quintana Roo porque sigue operando.
Sí, Víctor, aquí hay una situación que a mí me llamó mucho la atención, mucho la atención, porque fíjate que en cuanto pasó estos minutos que tenía de haber pasado los disparos y que el caos en Cancún, el gobernador emite un comunicado por su red social y dice que él no dio la orden, que se investigará y hasta las últimas consecuencias. El secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, que encabeza el mando único, dice que se investigará y que él no dio la orden. La presidenta municipal de Cancún, Mara Lezama, emite otro comunicado en el mismo tenor diciendo que se investigará, pero que ella no dio la orden. Bueno, entonces la pregunta es, ¿en manos de quién estamos? ¿Quién dio la orden de disparar? ¿A quién obedecen los mandos medios? Finalmente, el gobernador pidió la destitución del secretario municipal de Seguridad Pública, que había puesto el mando único, que se supone obedece órdenes del mando único, que por cierto tiene este año 2019 3.500 millones de pesos de presupuesto. ¿Sí? Entonces, el gobernador ordena que la presidenta municipal destituya cuando debió de haberlo destituido el mando único, porque él lo puso, a él se debía, y se supone que a él es a quien obedecen, ¿sí? Esas son las situaciones que se entrelazan, que se amalgaman con la política, y es donde nos hace dudar y nos hace tener más miedo. Bueno, ¿en manos de quién estamos? ¿Hasta qué van a ser capaces de hacer para salirse con una maniobra política? Graciela, bueno, para precisar, ¿cuántos heridos hubo? ¿Cuántos periodistas lesionados hubo? Y si es cierto aquello de que hubo manifestantes, mujeres, que fueron llevadas al interior de la presidencia municipal y ahí agredidas, incluso con tocamientos sexuales en los que podrían incluso llegar a considerarse tortura. Así están las quejas ya, las denuncias, así están, las metieron a la municipal, al Palacio Municipal. En la protesta de la Fiscalía no hubo detenidos, pero en la protesta del Palacio Municipal, ahí las agarraron y las metieron a la presidencia municipal, ahí las tuvieron. Tu pregunta era ¿cuántos periodistas? Por lo menos yo sé de 3. El compañero Rodas, que le pegó físicamente, lo golpeó un policía y él logró captar las imágenes, lo tiró al piso y los balazos de Cecilia Solís Sí. y de Roberto Becerril, ¿sí? Esquirlas de Roberto, en la pierna de Roberto Becerril y el balazo de Cecilia Solís. Y además otra activista más, una activista más que también resultó lesionada en un glúteo. Ella está todavía incapacitada. Entonces, estos 3, pero sí, hay demandas, hay denuncias formales, tanto en la Fiscalía como en Derechos Humanos, de ese tipo de tocamientos, de tortura, de abuso sexual que se cometió con las manifestantes, con un maestro que había sido maestro de esta niña Alexis, fue con sus alumnos, también lo agredieron, se tuvo que meter él por sus alumnos. Oigan, si nomás estamos protestando, pues los agredieron físicamente. O sea, eso quiero decirte que esto, Agustín, nunca se había visto en Quintana Roo. Nunca en Cancún habíamos tenido una lamentable represión como la que se dio el 9 de noviembre. Después del 9 de noviembre, ese mismo día, un grupo de mujeres también en Cozumel, atendiendo a la convocatoria,
En Cozumel fueron a protestar por la impunidad, porque habían asesinado a una mujer por un pariente de un funcionario y no le habían hecho nada al funcionario. Las mujeres fueron y protestaron ahí en Cozumel. También en Cozumel las agredieron. También hubo represión y también hubo golpes a las manifestantes. En Chetumal no, fíjate, en Chetumal estuvo muy tranquilo, protestaron ellas, todo estuvieron en orden, hicieron su protesta, no hubo vandalismo, afuera de la fiscalía unas pintas, pero eso en relación a lo de Cancún pues no fue nada. Y en otros municipios, en otras cabeceras municipales, también quiero decirte que hay una generación de jóvenes muy importante. Ya una generación, vamos de salida, pero está relevándose por una generación de jóvenes, muy jóvenes, mujeres preparadas. Por ejemplo, el Congreso de Quintana Roo está tomado ahora por abogadas, doctoras en Derecho, y ahí están y tomaron el Congreso, y están ellas con su propia estrategia, luchando por una serie de demandas, pues obviamente como la legalización del aborto, pues los feminicidios, la impunidad, entre otras cosas importantes que demandan, que han estado ahí. Hay hartazgo también. No solamente hay vandalismo, Agustín, Víctor, no solamente hay eso, hay hartazgo por impunidad. Hay ya la gente ya no está, ¿qué te diré? Esto de la pandemia, sí es verdad, lo ha hecho más grave, sí, es verdad, porque pues han tenido en un espacio tan pequeño, en lugares como Cancún y Playa del Carmen, donde las viviendas son tan pequeñas, los espacios, y que con este confinamiento, pues imagínate, hay gente que le dejaron al 50% su salario. Hay otras personas que nada, que las despidieron y no tenían por qué protestar, porque si no ya no las vuelven a recontratar. Entonces, imagínate a alguien que está pagando la casa o la renta, los demás compromisos que tienen, una familia. No, esto, bueno, pero esto tampoco es privativo de Quintana Roo ni de Cancún, esto es de todo el mundo, ¿verdad? Pero en Chetumal, después del 9 de noviembre, ha habido más marchas. Vino el 25 de diciembre, la jornada de los 16 días, donde hubo también marchas de diferentes organizaciones, de asociaciones en Cancún, sobre todo en Playa del Carmen, manifestaciones de protesta, y llegó la protesta en Chetumal al Congreso. Llega al Congreso la protesta y dicen, no, nosotros no vamos a agredir a nadie. Pegaron una manta y ahí hicieron muy civilizadas, ahí hicieron sus pintas y sus demandas. Pero ¿qué pasó? Que el Congreso, poco inteligente, algún diputado, algún administrador, no sé en quién vaya a recaer esta responsabilidad, las empezaron a presionar y a coaccionar. Les quitaron el agua de los baños, les quitaron la luz. Entonces vino una temporada los 4 primeros días, ellas estaban afuera en sus casas de campaña, protestando con su antimonumenta y pidiendo solidaridad, o sea, una protesta más que civilizada, con sus demandas ahí, pero luego las empiezan a provocar y tomaron el Congreso. Tomaron el Congreso. 4 días estuvieron tranquilas, pero después cuando vieron que no había disposición para el diálogo, no tenían ninguna intención de resolverles, a pesar de que se reunieron con el gobernador. Ahí hay otra situación también política. El gobernador emanado de un partido, de unos partidos, y el Congreso de mayoría morenista.
Entonces ahí hay un estire y afloja entre ellos que al final yo me atrevería a decirte que este conflicto es rehén de los dos poderes, el ejecutivo y el legislativo. Se salieron los diputados a una sede alterna, están sesionando en el centro de convenciones de Chetumal, pero la situación del Congreso, ya les dijeron que se van hasta el siguiente periodo, y el siguiente periodo empieza en abril. Entonces ellas dicen que se quedan ahí, que no hay problema. El diálogo con el gobernador, con el ejecutivo, pues si no está roto, sí está muy debilitado, porque las dos primeras reuniones las tuvieron con el gobernador en persona, las dos. Ahora en esta última reunión, esta última vez, ya les notificaron que se fueran a Cancún a una reunión que iba a ir a ver allá con funcionarias de segundo y tercer nivel. Entonces ya prácticamente el diálogo y la esperanza de solucionar no hay. Ellas ya dijeron que se quedan ahí, que están ahí hasta las últimas consecuencias demandando los puntos de su pliego petitorio. Y por el otro lado, los diputados, pues al pareciera que aliados con el obispo, echaron a andar a todos los pro vida, y ahí están haciendo manifestaciones los pro vida, el obispo convocando a toda esa parte de la sociedad, y en esas estamos en Quintana Roo, en esta lucha feminista. Agustín. Graciela, bueno, y para nuestra audiencia, como contexto y también para que se entienda la relevancia de esto, dimensionar el problema en el que está ahorita Quintana Roo, valga decir que Chetumal, si bien es la capital del estado, es una ciudad generalmente muy tranquila, donde no pasa gran cosa. Sí. ¿Sí? La zona con más, digamos, más movimiento de las personas es la zona del mercado. Sí. Y el municipio, Benito Juárez, es, digámoslo así, es la capital económica, turística y hasta política, porque todos los políticos, o la mayoría de los políticos, hacen política en Cancún. O sea, Chetumal, si bien es la capital del estado, es más que nada una capital administrativa. Y en ese sentido yo te quería preguntar. La capital del estado es la parte neurálgica de toda la administración estatal. No hay mucho movimiento. Y yo por eso te quería preguntar, Graciela, ¿desde hace cuánto no se tomaba el Congreso del Estado? ¿O alguna otra ocasión? Porque tomemos también en cuenta que Quintana Roo es estado hace 50 años. Antes era territorio. O sea, es el estado más joven del país. Sí. ¿Sí? ¿Alguna otra ocasión se había tomado el estado por este tipo de...? No, había habido protestas muy serias, como por ejemplo en 2007, si no mal recuerdo, ahí los diputados declararon no grato al exgobernador Joaquín Hendrix, ¿sí? Que fue algo también interesante que no había sucedido. Pero fuera de esto, sí había habido protestas de cañeros, de campesinos, de chileros del sur, de taxistas, van a demandar sus leyes de movilidad. Sí ha habido, pero que se tome, no. Como ahora no. Tampoco. Tampoco, yo tengo 40 años, voy a cumplir 41 años. No hay memoria tampoco de que haya pasado esto. No hay memoria. Tampoco. Mira, así de tranquila la capital del estado, en el estado hasta hoy, hasta contabilizados los ejecutados de hoy, van 523 ejecutados en el estado, de los que 311 son de Cancún, de los 23 son de Chetumal. Pero hay una cifra alarmante que es la de Tulum.
La de Tulum, que son 56 en un municipio tan pequeño y uno de los más nuevos después de Puerto Morelos es Tulum. En total, en lo que va del año, han sido asesinadas 58 mujeres, te decía, 465 hombres y han sido asesinados 10 taxistas. También han sido policías, que esa lo tengo en otro lado, no a la mano, ese dato. Entonces, sí, entre las mujeres asesinadas, podemos hablar si hay algún rango de edad donde se concentren las muertes. son mujeres jóvenes, en su mayoría menores de 35 años. En su gran mayoría menores de 35 años. No tenemos esos datos completos porque son muy difíciles por sigilo de las investigaciones. No nos han proporcionado esos datos con precisión. Pero nosotros insistimos y tenemos captado lo que los medios publican, medios serios, medios portales fidedignos, y de ahí nos basamos nada más. Y cuadramos con la información oficial. Víctor. ¿Cuál es el escenario? Si hacemos una toma con un gran angular sobre el escenario de los derechos humanos en Quintana Roo y en particular de la libertad de expresión y el derecho a la manifestación pública, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, mira, no es diferente en Quintana Roo a lo que pasa en el resto del país. No es diferente. Los gobiernos quieren someter a su antojo, a su conveniencia, a las personas que tenemos espacios, periodistas con espacios. Se da una situación muy especial porque hay una alternancia, de alguna manera, aunque Carlos Joaquín es priista, llega con compromisos panistas y perredistas, ¿verdad? Y eso hace que otros intereses intervengan en la política de Carlos Joaquín como gobierno. Con decirte que nos mandaron en 2017, nos mandaron un mensaje. ¿Has escuchado tú que algún gobierno de un estado ofrezca una fiesta de fin de año a los periodistas con una parodia de narcos, con disparos? ¿Hay memoria de esto? Les pregunto a ustedes. No. Eso nos hicieron el 2017, en Chetumal, básicamente en Chetumal. El gremio periodístico está más dividido y muy definido en Quintana Roo a partir de este sexenio. Este sexenio hizo sus propios periodistas. El PAN construye unas figuras de élite, que así les hemos llamado a nosotros. Entonces sacaron de Carrillo Puerto a un indígena maya y lo hicieron periodista. Y lo trajeron por todos lados, provocando problemas, haciendo problemas, hasta que no hubo elementos. Esa es una versión, hasta que no hubo elementos para una detención y lo metieron a la cárcel. Pero hay otra versión que dice que hay una llamada telefónica por ahí donde incluso pensaban asesinarlo para echarle la culpa al gobernador de ese entonces, que era Roberto Borges, que no era una perita en dulce Roberto Borges, para nada, ¿sí? Pero que nos fue peor. Entonces crearon esa figura que les redituó en muchos votos. Lo mismo pasó con la alerta de violencia de género. Todas las personas que se metieron a solicitar la alerta de violencia de género
Ahorita una es magistrada, rectora, secretaria de salud, todas están y está desaparecida la alerta, abandonada la alerta de violencia, con los números que ya te conté. Fueron estrategias panistas claramente definidas. Ellas están tranquilas, disfrutando porque ganaron. Entonces construyeron a sus voceros, ellos tenían a sus voceros desde la campaña, que eso todavía yo digo, hasta ahí es válido, cada quien sabe en quién confiar y también sabe a quién pagarle. Nosotros habíamos trabajado en el sur y en el norte, habíamos trabajado ya para construir una ley de protección a defensores de derechos humanos emanada de la federal, con tutoriales de especialistas, entre ellos Víctor no me va a dejar mentir, después de hacer foros, después de hacer talleres, nosotros logramos que entendiera el exgobernador Roberto Borges esta dinámica de utilidad que tenía que tener para nosotros y para el gobierno también, el hecho de mantener una ley de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos. Pero ¿qué pasa? Interviene el artículo 19 y el artículo 19 abandera esas causas de periodistas perseguidos, reprimidos y el encarcelado, ¿sí? Maya indígena, que ahora lo traen como ídolo maya, exhibiéndolo por todos lados, es su máximo galardón. Interviene el artículo 19 y le dice, hay también versiones que ya ahora sí ya tengo forma de respaldarla, que impugnen esa ley. La impugnaron la ley ya pasada por el Pleno, ya publicada en el periódico oficial. Entonces, la ley la someten el artículo 19 acude a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, impugnan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación esa ley y sale de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ley con mínimas observaciones. Pero, no obstante que intentamos trabajar nosotros con el nuevo gobierno ya, para integrar la parte que aporta la Suprema y luego pedir asesoría a la Comisión de Derechos, a Derechos Humanos de la ONU, por ejemplo, a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, de la Cámara de Diputados, de la misma Cámara de Diputados de acá. O sea, pedir asesoría para que nos hagan aprovechar en meter lo de la Suprema y hiciéramos un documento más completo todavía, más plural, más diverso, más todo, más incluyente. Pues a cambio de eso recibimos la iniciativa del gobernador que se abrogara la ley, que se abrogara y se abrogó la ley. Entonces nos quedamos nosotros sin ley. Es el único estado que ha abrogado una ley de protección a periodistas y ahora están balaceados los compañeros ahí que no les responden sus empresas para sus incapacidades, para su atención médica, pues no tenemos ninguna forma de defendernos ni de defenderlos. No tenemos forma de capacitarlos porque nosotros en esa ley habíamos solicitado el 5% del total del monto de la unidad del vocero. El 5% que se fuera un fideicomiso y que como dinero público nosotros lo comprobáramos, lo solicitáramos, lo aprobáramos, lo comprobáramos para traer capacitadores o irnos a capacitar. Para si tenemos algún problema de tipo legal derivado de nuestro ejercicio profesional, bueno, pudiéramos nosotros contratar un abogado. Todo eso se perdió en esa ley. Todo eso se perdió. Entonces, no tenemos ley ahora, no han presentado ninguna iniciativa. Nosotros el año pasado, el 6 de diciembre,
presentamos un nuevo documento, una nueva iniciativa, con asesoría de varias personas, entre ellos Rogelio Hernández y Víctor, y tratamos de hacer un documento más actualizado, que no puede ser mejor, ya no puede haber en qué idioma se debe de hacer, porque ya no puede, no hay para dónde se haga mejor un documento de apoyo. Y está en el Congreso y no pasa, Pero ¿qué ha sucedido a partir de la abrogación de la ley? A partir de que se abrogó la ley, han asesinado a 4 compañeros. Hay desplazados, no tengo ahorita aquí en esta computadora el número, hay cualquier cantidad de desplazados y de agravios ni se dice. Entonces, ¿hasta dónde este juego perverso nos ha metido a una dinámica de insolvencia económica? Ahora están muy preocupados ya en el mecanismo, muy preocupados porque ya ven a Quintana Roo como una situación realmente de emergencia, cuando nosotros hemos estado señalando, anotando, registrando, publicando, denunciando todo lo que ha sucedido en materia de periodistas, de libertad de expresión en Quintana Roo. No sé si, Víctor, tengas algo que agregar. Una pregunta. El Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, del cual tú eres suplente en el Consejo Consultivo, en el Consejo Ciudadano de ese mecanismo, ¿sí? ¿Qué curso le ha dado a estas agresiones y a estos agravios en general que han sufrido los compañeros de Quintana Roo? ¿Y qué ha pasado con el último caso de los compañeros que fueron baleados? Pues mira, la verdad yo no veo claro. El mecanismo, tú sabes, el mismo consejo, Víctor, el concepto que yo tengo personal, el consejo es una mafia, porque las asociaciones civiles también son una mafia. Está ahí el artículo 19, es el que dice quién entra para ser beneficiario y quién no. O sea, ahí venden protección. De acá mismo de Quintana Roo, hay quien vende protección del mecanismo, que están negociando con las medidas para protección a periodistas allá en México, ¿sí? Allá tienen su grilla, tienen su asociación y ya están, para mi gusto, que hasta rebasados. Ya son títeres de los demás. Y básicamente hay una mafia de Quintana Roo muy importante en México manejando esa situación. Ahora, lo que refiere al Consejo, igual, están aliados con el artículo 19 y están a otra persona que fue propuesta por ellos. El caso es de que no te dejan, no hay margen. Un periodista, una reportera, un reportero de un estado no lo dejan entrar. Pues yo soy un ejemplo de eso. No me permitieron entrar, porque son élites, son periodistas desde allá, desde la oficina cómoda, y que nada tienen que ver ni sentir, ¿sí? Y están respaldados en otras organizaciones, aunque sean patitos, aunque sean membresías nada más, y eso es todo lo que hacen. Eso es todo. Les da currícula, además, pero no se ve, bueno, es que no, tampoco estamos muy bien. Primero, los 2 primeros años o año y medio, pusieron a un ingeniero, agrónomo, no sé qué era, el señor Aarón Mastaché, ¿sí? Hasta ahorita, hace como 3 o 4 meses, que está una persona que viene, Irazoque, el señor Irazoque, se llama el maestro Irazoque, que es titular ahorita ya del mecanismo, que es una persona que viene de Derechos Humanos y que tiene, de Nuevo León, que tiene un poco o mucho de lo que se debe, de lo que implica, de lo que son los derechos humanos, para que por lo menos se entienda ahí qué se hace.
Pero está la crisis económica de los fideicomisos, que si esto, que si esto otro, que si se va a acabar, que si no. En esos debates se ha perdido mucho tiempo y yo la verdad no veo claro que les importe Quintana Roo como tal. Que alguien venga y que aquí hay un fulano que representa el mecanismo, que no tiene la autoridad moral para hacerlo, es un funcionario que lo ves tú disfrutando seguramente de un buen sueldo, eso sería lo de menos, que tuviera un buen sueldo, porque lo debería de tener la responsabilidad que le dan, pero que se viera su trabajo. Nadie lo respeta, ni tampoco él respeta a nadie. O sea, estamos solos a la deriva, que están los compañeros quejándose de los balaceados, están ahí luchando porque les hagan caso, fueron y a una de ellas le dejaron 10,000 pesos y con esos 10,000 pesos creen que ya se solucionó todo las balas fueron oficiales. Graciela, ¿y el gremio cómo está? ¿Se ha unido o está dividido? El gremio está dividido porque te voy a decir, entrando esta administración, los convenios de publicidad fueron de 300,000 pesos para arriba mensuales. Y tengo pruebas de los que han circulado. De todos los allegaditos, de que eran voceros, que se prestaron para la maniobra de que lo metieran a la cárcel y ahora es el periodista número 1, ese ídolo maya que te digo que lo traen exhibiendo por todos lados, pisoteándole la dignidad, pero él, claro, pues no lo sabe dentro de su cerebro, ¿verdad? Son gente que está ganando arriba de 350,000 pesos mensuales. Eso ha creado rechazo de los demás y decimos, ¿y dónde estamos? El reparto equitativo fue uno de los puntos que se pugnaba en la ley, el reparto equitativo de la publicidad. No tenemos por qué escondernos, digo, si le toca de a 300,000 pesos, bueno, pues que le toque, no hay ningún problema, pero no que a otros, los verdaderos periodistas, los corrieron de sus espacios, les balacearon su casa. Acaba de fallecer un compañero, Rubén Vizcaíno, que le fueron a balacear su casa, que primero lo corrieron de sus espacios. Y así está la otra parte. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a estar unidos? Pues sí, estamos unidos los jodidos. Los jodidos estamos unidos. Fíjate nada más, salimos jodidos de un sexenio de Roberto Borges y entramos a otro que pensamos que era diferente y nos fue peor. Nos fue peor, porque aquí han matado a 4. Con Roberto Borges no mataron a nadie. A nadie, ni tampoco hubo desplazados. Y mira que te lo digo yo que tuve razones para hacerlo. Y Carlos Joaquín apenas lleva 2 años. No, a Carlos Joaquín lleva 4. 4. Ya lleva 4. Él entró en el 2016, septiembre de 2016, y termina en septiembre de 2022. Entonces, con estas fechas electorales y el proceso electoral federal de 2021, el gremio periodístico, así como el gremio de las personas defensoras de derechos humanos, seguirán como rehenes de estos tiempos políticos y de los actores políticos de la entidad. Es correcta tu apreciación, es correcta. Estamos como rehenes, no sabemos, con eso de que ya no dan órdenes para disparar, no sabemos quién nos dé, quién ordene que nos dé, alguno entre sus enemigos, no sabemos quién sigue. Nosotros no sabemos quién sigue. Así de grave está la situación, así de grave se le ha hecho saber al mecanismo y no veo que hagan nada, absolutamente nada. Nada lo que se dice, nada. De los beneficiarios, de las personas beneficiarias que tiene el mecanismo en Quintana Roo, ahí continúan las medidas cautelares ahora que está cambiando la administración del fideicomiso, o cuál es la situación de las personas que tienen medidas cautelares.
Mira, Víctor, hay gente que no merece tener medidas cautelares. Hay otros que están pidiendo camionetas blindadas. Hay gente que trae, pantocheando porque trae sus guaruras. Pero yo traigo mis guaruras, pero ¿para qué tú si ni eres periodista? No, y además la ONU me va a pagar 2 años en Alemania. Sí, me va a llevar 2 años a Alemania. O sea, hay unas recomendaciones, Víctor, no sé si por ahí las tengas archivadas o los hayas visto. Hay unas recomendaciones de 2019 de la ONU para reestructurar el mecanismo, que bien podrían retomarse para poder eliminar al mecanismo. Yo conozco de aquí de Quintana Roo, porque, bueno, no me he metido, seguramente que en otros lados también pasa lo mismo, debe haber cosas parecidas. Aquí en Quintana Roo hay personas que tienen más de 2 años, 3 años de beneficiarias, que nunca han demostrado que tengan el oficio periodístico, que no han tenido ni siquiera la intención de buscar una plataforma, de formarse dentro de un género periodístico, de publicar. No, nada, al contrario. Ya varios funcionarios se quejan de que sus mismos periodistas ahora los están extorsionando. Y lo hacen públicamente en sus redes sociales. Entonces, es un caos que bien podía ser considerado este Estado para hacer un balance de cada beneficiario y a ver cuáles son tus medidas para saber si eres periodista, qué te avala, qué te respalda, qué espacio periodístico tienes que te respalde, cuál es tu género. A ver, quiero ver tu trabajo. Porque si no, boletos de avión, si no, guaruras, y si no, todo ese recurso que otros verdaderos periodistas, tal vez en otras partes de la República, estén requiriendo y con urgencia. Graciela, ¿nos podrías contar un poquito cómo es que llegan a hacer todo eso? ¿Cómo logran tener todos esos apoyos sin ser periodistas? Y digo, no para tener malas ideas, sino para que se vea que te digo es el que atrevimiento, ¿no? Es una situación muy lamentable esta. Son avalados por el artículo 19. El artículo 19 trae una especie de convenio con el Estado. Básicamente Pablo Maldonado es el que vino a Quintana Roo a decir que no, que los convenios son facultad del gobernador. Oiga, pero si el reparto equitativo de la publicidad es lo que queremos. No, aquí tiene facultades plenipotenciarias el gobierno y nada más. Y ahí ya empezamos a ver nosotros que estaban avalados y están avalados por ellos, y mientras ellos estén respaldando, y bueno, es un consejero el señor Pablo Gómez del artículo 19, es el que pone a los otros consejeros y es el que los aprueba y él es la cabeza de la mafia en el mecanismo, avalando proyectos de ultraderecha, del PAN, porque a eso obedece, al PAN. Toda esta descomposición es del PAN, antes no la había. Ok, ¿algo que me quieras comentar, Víctor? Sí, como una nueva pregunta para Graciela es cuando el mecanismo acepta a una persona beneficiaria, ¿cuál es digamos, el requisito básico que se requiere para que el mecanismo te diga si eres beneficiario o no? ¿Te pide algún comprobante de que eres periodista o eres persona defensora de derechos humanos? Mira, Víctor, con ese principio de pro persona, yo he derivado a algunos compañeros que me hablan, doña Graciela o Graciela, fíjate que recibí estas amenazas de muerte. Entonces,
yo sé que ese compañero trabaja en un canal que tiene 20 y tantos años de trabajar, que lo he visto en pantalla, que lo puedo yo, si bien es cierto no tiene título de periodista, pero sí tiene el oficio y sí tiene el ejercicio, que es reportero o que es camarógrafo. Entonces, bueno, yo le pido una ficha, le solicito una ficha con sus generales, anotándome, anotándome los asuntos, el detalle profesional que haya tenido en su desarrollo, por lo menos en los últimos 5 años, ¿sí? Atendiendo ese principio pro persona, pues yo me he echado ¿cómo te diré? El compromiso de derivarlos con todos los datos y hasta ahí llega mi competencia. Ya ellos lo valorarán, ya específicamente el señor Jorge Ruiz, a él hasta quien le mando, que es un funcionario, acaba de tener un cargo apenas, el segundo del director Irazoque. Entonces, él tendrá que valorarlo o turnarlo a uno de sus departamentos para que le llamen a este compañero y corroboren ese compañero de que se está quejando, primero corroborar si su amenaza es real. Yo eso ya no lo hago. Ya corroborar la amenaza, yo ya no me puedo meter en eso porque me vulnera a mí. Una de las discusiones que ha habido en el mecanismo en México es que la ley, buscando precisamente ese principio pro persona, en el artículo que se refiere a los beneficiarios, al perfil de los beneficiarios, ¿sí? Dice que es para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y en el momento en que en que una persona pide la protección del mecanismo, basta con su palabra, ¿sí? Que diga, soy periodista, me están amenazando, mi vida corre riesgo o tengo algún agravio, entonces la obligación del mecanismo es darle protección. Desde luego que se hace un diagnóstico muy rápido, porque se presume que puede estar en peligro su vida, entonces la respuesta del mecanismo es muy rápida, y el problema del mecanismo es que no tiene después instrumentos para poder verificar y criterios para poder definir si una persona reúne el perfil profesional para ser beneficiario, ¿sí? Y por eso es que se han colado muchas personas que realmente no están ejerciendo el periodismo, ¿sí? Sino únicamente se han convertido en extorsionadores, ¿sí? En personas que utilizan las redes sociales para difamar a otras, ¿sí? Y cuando sufren alguna agresión, precisamente por sus conductas, pues recurren al mecanismo, y el mecanismo no tiene un instrumento jurídico para decirles, a ti no te protejo. No te... ¿Sí? Entonces, por eso el mecanismo tiene muchos casos documentados, ¿sí? Que están esas personas y las cuales no las puede sacar. ¿Por qué no las puede sacar? Porque la ley dice que únicamente podrán dejar de ser beneficiarias hasta que el mecanismo, hasta que el Estado mexicano les garantice que se restablece su seguridad en su zona de residencia. Entonces el Estado mexicano está imposibilitado de eliminar la violencia en el país, y por lo tanto tendrá que seguir protegiéndolos, ¿sí? Y ha habido casos que la misma Junta de Gobierno ha definido retirar las medidas, y las personas han recurrido al amparo. Al y lo han amparo, ganado. sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Con un amparo, Entonces, el mecanismo ha perdido muchos amparos porque por muchas fallas jurídicas, pero también por muchas imposibilidades constitucionales. Entonces, por eso es que la ONU en julio del 2019
emitió un documento que se llevó cerca de 6 meses en elaborarlo, que se denomina 104 recomendaciones para mejorar el mecanismo de protección en México. ¿Sí? Y dentro de esas 104 recomendaciones se encuentra de que los medios de comunicación y los periodistas deben profesionalizarse, porque una forma de evitar las agresiones es de que seamos Buenas profesionales prácticas. al hacer periodismo, ¿sí? Porque de esta manera, pues no vamos a cometer tantos errores, ¿sí? Por no tener una buena formación. Sí, esa Entonces, sería, fíjate. hay un trabajo muy amplio que tendremos que seguir haciendo en el medio periodístico, ¿sí? No solo para capacitarnos, ¿sí? Y ser profesionales en lo que hacemos, sino también para poder construir una unidad gremial. Yo he insistido con los compañeros en diferentes partes del país que, si bien es cierto, somos un gremio disímbolo, donde el individualismo es lo que predomina, pero debemos buscar un punto de coincidencia, ¿sí? Para que el gremio pueda unificarse a nivel nacional. Y yo he insistido que ese punto de coincidencia tiene que ser la capacitación, porque va a haber, hay muchos intereses en el país, en el gremio periodístico, en los cuales yo tengo una experiencia ya de 35 años de estar en organizaciones periodistas a nivel nacional, y siempre hemos encontrado que los intereses políticos y económicos de los mismos medios, de los mismos periodistas y de la clase política van a influir en nuestra agenda como gremio. Entonces, busquemos para empezar un punto de coincidencia que sea la capacitación profesional, y sobre esa hagamos unidad, ¿sí? Porque esta unidad gremial nos va a permitir realmente enfrentar estas vulnerabilidades, que no es la única que tenemos. Tenemos muchas, ¿sí? Rogelio Hernández, desde la Casa de los Periodistas, encabezó una serie de talleres, de 17 talleres, donde el gremio periodístico a nivel nacional definió al menos 6 vulnerabilidades muy graves. La primera es la falta de capacitación, la falta de leyes, ¿sí? La vulnerabilidad que tenemos ante el derecho laboral, ¿sí? El poco interés que hay del mismo gobierno para que existan medios de comunicación independientes. Lo que pasa hoy en el país, para mí es muy grave, ¿sí? Porque si veníamos buscando que la democracia en el país avanzara, ¿sí? Que el periodo de transición, en ese periodo de transición a la democracia, realmente desapareciera los voceros del PRI, ¿sí? Lamentablemente ya desaparecieron los voceros del PRI, pero llegaron los voceros de Morena, los voceros de López Obrador, a través de las redes sociales, ¿sí? Ahora, quien no alabe al gobernador y no critique a los conservadores, no es periodista, ¿sí? Así es. Entonces, y quienes buscamos el equilibrio, que es el motor o el principio rector del periodismo, ¿sí? La pluralidad, nos tachan de conservadores y de que no hacemos periodismo. Pero para mí el periodismo es criticar al gobierno, esté quien esté en la silla, ¿sí? Pero hoy en día, lamentablemente, desde la presidencia de la República se está criminalizando, estigmatizando al gremio periodístico. Y el otro día comentaba en ese programa de que la sociedad tiene razones históricas también para cuestionar el quehacer periodístico, ¿sí? Pero también como sociedad debemos comprometernos a analizar, ¿sí? ¿Cuál es el papel del periodista y cuál es nuestro papel como usuarios de redes sociales? Sí, bueno, Sí, yo es que creo mira, que ahí tenemos que hacer un trabajo, ahora sí permítanme dar esta opinión, porque creo que debemos hacer un trabajo casi de hormiga,
porque uno a uno podemos ir sumando, ¿no? Porque sí, hay muchos obstáculos, y los obstáculos nos los hemos puesto nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo poder? Hay personas que nos preguntamos, que se preguntan o nos preguntamos, ¿cómo puedo trabajar con alguien al que yo veo que sus prácticas no son muy profesionales? ¿Sí? Entonces yo creo que ese tipo de labor que tenemos por delante debería de empezar por estos espacios también, de abordar este tipo de asuntos de uno en uno, y quien quiera poder empezar a cambiar la situación de cosas en las que estamos. Mira, Entonces, Agustín, por un lado, lo que dice Víctor tiene tanta coherencia que si el presidente diario está dale y dale estigmatizando a algunos medios, ¿verdad? De ahí baja, y no sabes a nivel local, en los municipios, cómo los presidentes municipales se encargan de hacer lo mismo, de replicarlo, ¿verdad? Y los gobernadores también, o sea, como que traen la línea, agarran esa línea, ya lo hemos comentado en otros lados. Ahora, yo creo que estas recomendaciones, la 104 de la ONU, bien podía aplicarlas ya el mecanismo, basándose en eso, pero tendría que tener voluntad política. Y la primera que yo tomaría, la primera que yo sugeriría, sería que estaríamos obligados en un Estado, los periodistas beneficiarios, Víctor. Los que somos beneficiarios del mecanismo, estaríamos obligados a tomar esa capacitación, esa actualización. Y ya desde ahí, hacer un cronómetro, hacer un calendario de que si te sales tú o no cumples con los estándares de lo que es ser periodista, pues vas a quedar afuera del mecanismo. sí, yo Así creo de sencillo. que sí, es cierto, pero como tú también mencionabas, Graciela, hace un momento, bueno, si hay una mafia, bueno, pues nos va a impedir avanzar en cualquier sentido que propongamos. Tal vez tendríamos que pensar primero en quitar la mafia, ¿no? Es un camino muy tortuoso, a eso es a lo que me refiero. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con que en eso de que López Obrador polariza, ¿sí? A Claro. veces polariza con la verdad, pero polariza y Sí. enfrenta a unos con otros, ¿sí? Bueno, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos para avanzar? Porque hay estados, sí, panistas, priistas, morenistas, a final de cuentas todos son lo mismo, porque todos tienen un mismo origen, ¿sí? E incluso yo me atrevería a decir que López Obrador, tengo mis serias sospechas de que no es de izquierda, ¿sí? Toma determinaciones como cualquier panista o priista que lo vemos ahí presumiéndolo, ¿sí? Sus principios lo revelan, ¿no? Así mismo. Entonces, pero nosotros, ¿qué hacemos para vernos a la cara y podernos, mirándonos a los ojos, empezar a trabajar? Yo lo que propongo, algo muy concreto, es abrir nuevos espacios como este, nuevos programas, y empezar a discutirlos de frente entre nosotros mismos. Sí, Abrir hay en estos México, espacios. Tenemos la Plataforma Nacional de Periodistas, un proyecto que surgió hace 4 años con Mariquea Costa, ¿sí? Y si bien es cierto, por falta de financiamiento se ha reducido su labor, pero el grupo sigue compacto y pues seguimos con trabajos en materia de capacitación. Y, y también pues lo que nos toca a cada quien, pues es hacer periodismo, ¿sí? Hacer periodismo e insistir en las nuevas generaciones, ¿sí? ¿Qué es el trabajo de periodista?
y usar los espacios que tenemos a nuestro alcance para encontrar, para reiterar la diferencia entre ser usuario de redes sociales y hacer periodismo. Es que es eso muy importante, o sea, eso pasa incluso por lo personal, por reivindicar nuestro oficio. Entonces yo propondría eso, incluso ahorita públicamente, yo propondría a ustedes abrir un nuevo espacio para hablar de estos asuntos entre periodistas, ¿sí? Los que nosotros nos podamos juntar, ¿sí? Y aparte de este programa Conversaciones, que a mí me encanta porque podemos también hablar de esto, pero en específico sobre lo que nos está pasando, abrir nuevos espacios. Y yo yo estoy dispuesto a eso, ¿sí? Abrir un nuevo espacio, también porque no tenemos, al menos yo, estoy dispuesto a hablarlo abiertamente, porque yo creo que un periodista no tendría nada que esconder, ¿sí? Y si la gente nos ve discutiendo nuestros asuntos, bueno, también esa es una forma de terminar con aquello de prensa vendida, ¿no? Que nos Así vea es, hablando. uno de los principios de la transparencia es de que la Exacto. transparencia no solamente es para los gobiernos, sino la transparencia también es para la sociedad. Para la sociedad. Entonces, yo les propongo eso. Aparte de que los seguiré invitando, si me lo permiten, a este programa de Conversaciones, los invito a abrir ese nuevo espacio y lo podemos hacer también por aquí, Así es, Claro muchas que sí, gracias. yo estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Agustín. ¿no? Entonces yo no me despido. Miren, se nos fue bien, bien rápido. Es el programa más largo que Sí. hemos tenido, ¿sí? Ay, qué amable, gracias. Entonces, no me despido. Les agradezco muchísimo, Víctor, Graciela, y sigamos adelante. No los voy a dejar de Pues molestar no ahí queda de por otra. teléfono. Muy buenas Muchas tardes. gracias. Buenas tardes, Buenas Graciela. Cuídense Buenas tardes. tardes, mucho. Agustín. Un Buenas abrazo Hasta hasta tardes, luego, Palanca y audiencia. Víctor. Quintana Roo. Cuídense. Hasta luego, muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, ya vieron ustedes en qué terminó todo esto. Luego la pasión a los periodistas nos lleva por rumbos que no conocemos y todos son interesantes. Bueno, pues les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Ojalá se hayan entretenido, hayan considerado esta información importante y sirve también que nos conocen a nosotros como periodistas, cómo hablamos, cómo nos comunicamos entre nosotros y cómo podemos informarle a usted. Sin más, les pido otra vez, como hago todos los días, que nos den muchos likes, sus manitas arriba, que corran la voz de que aquí estamos. Ya saben, somos un medio independiente. Si consideran este espacio que les sirve, que les ayuda en algo para estar mejor informados, tomar mejores decisiones, apóyenos con sus contribuciones. No dependemos de nadie, nada más de usted. De verdad. Bueno, pues cuídese mucho en estos tiempos de pandemia. Sea feliz. Hasta mañana.